Hola jóvenes de generación, me presento, mi nombre es Edgar y soy parte del grupo de jóvenes de generación. Estoy aquí hoy en día para entregarles una pequeña palabra, espero que les guste y el tema del día de hoy se llama Mirada Celestial. Quiero iniciar con una pequeña introducción en la cual quiero recordar una pregunta en la que muchas veces nos las hemos hecho en nuestra vida, de que es ¿cómo nos verán las otras personas? Muchas veces nos la pasamos preguntando cómo nos verán nuestros amigos, cómo nos verán nuestros padres, cómo nos verá nuestra novia, cómo nos verán los líderes, y nos las pasamos tratando de contestar esa pregunta muchas veces a tal punto de tratar de ser la persona que todos quieren ser y perdemos nuestra propia identidad. Pero también olvidamos la pregunta más importante, que es ¿cómo nos mira Dios? Y cómo nos vemos nosotros. Entonces, en el tema de hoy vamos a tratar de contestar estas preguntas y vamos a ir a Jueces 6 del versículo 1 al 6, y en estos versículos nos hablan de una situación difícil que estaba pasando el pueblo de Israel. Dice que tres pueblos, los amalecitas, los madianitas y los hijos del oriente, venían y le quitaban el alimento al pueblo de Israel, le quitaban sus objetos, le quitaban sus bueyes, les quitaban sus asnos. O sea, están en una situación terrible el pueblo de Israel, estaban en tal crisis que tuvieron que irse a cuevas a vivir, o sea, no tenían hogares, vivían como animales. Y también el versículo inicia dándonos la explicación de por qué el pueblo de Israel estaba así. Y dice en el versículo 1, dice: y el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Entonces aquí vimos por qué el pueblo de Israel estaba pasando por esos problemas, por esa situación. Fue porque hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y obligaron a Dios a quitar su mirada de ellos. ¿Y por qué digo quitar su mirada de ellos? Porque muchas veces por nuestra conducta Dios se ve obligado al final de cuentas a castigarnos, muchas veces a destruirnos como Sodoma y Gomorra. Pero Él, en su gran amor, para no hacerlo, la única opción que le queda es desviar la mirada de nosotros. Un ejemplo que les voy a poner es, por ejemplo, cuando tú quieres molestar a alguien en la escuela, pero si el profe los está viendo, claro que no lo vas a molestar. Pero ¿qué pasa cuando el profesor se voltea? Vas y molestas al compañero, ¿sí o no? Entonces así en nuestras vidas es igual. Muchas veces nos comportamos tan mal que obligamos a Dios a voltear su mirada de nosotros, y entra el enemigo a fastidiar nuestras vidas. Y el enemigo, Satanás, estuvo fastidiando al pueblo de Israel por 7 años. Por el pueblo de Israel, en el versículo 6 dice que clamó a Jehová, y Jehová les envió una respuesta, y como respuesta les envió a Gedeón. Muchas veces no entendemos, incluso no vemos, no tenemos esa visión, que muchas veces nuestra vida es una petición, es un clamor de alguien, es la respuesta del clamor de alguien. Muchas veces nuestra existencia es el clamor de un pueblo, es el clamor de una iglesia, es el clamor de una persona, pero el enemigo evita que lo veamos así. Entonces vamos al versículo del 11 al 16, y en este versículo dice que un ángel se le apareció a Gedeón. Dice el ángel de Jehová, que yo creo que es Jesucristo por una característica que tiene, que solo Jesucristo tiene, y esa habilidad es conocernos tal y como somos, es decir cómo somos por dentro, ver nuestros corazones. Entonces dice que este ángel se le aparece y le dice: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y Gedeón, en vez de alegrarse, en vez de estar contento, empieza a quejarse, empieza a hacer una queja y empieza a echarle la culpa a Dios de la situación que estaba pasando su pueblo y la situación que estaba pasando él. Entonces Dios le vuelve a decir que no tema, que él derrotará al pueblo. Pero otra vez Gedeón se empieza a quejar. Y entonces en estos versículos conocemos muy bien a Gedeón. A pesar de ser muy pocos versículos, conocemos a grandes rasgos a Gedeón. Y el primero es que Gedeón se dedicaba era un panadero. Segundo, que Gedeón era un miedoso porque estaba escondido. Y tercero, que Gedeón era un quejoso y un malagradecido.
Incluso él lo dice cuando dice que su familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Manasés significa olvido. Entonces aquí Gedeón estaba diciendo, yo vengo de una ciudad insignificante y de esa ciudad insignificante mi familia es la más insignificante y de esa familia insignificante yo soy el más insignificante. Y muchas veces nos vemos así, muchas veces por circunstancias de nuestras vidas, por cosas que nos dicen la gente, nos vemos así, nos vemos como personas sin capacidad, nos vemos como personas sin talentos, nos vemos como personas no tan inteligentes, no tan guapas, no tan hábiles, no tan exitosas. Eso es una mentira, porque Dios nos ve de una manera tan grande y maravillosa. A pesar de que Gedeón tenía miedo, a pesar de que Gedeón se estaba quejando, a pesar de todos los errores que tenía, Dios, Jesús lo estaba viendo. ¿De qué manera? Lo vemos en el versículo 12, le dice, varón esforzado y valiente. A pesar de nuestros errores, a pesar de lo que podamos hacer, Dios siempre nos va a ver como esos guerreros esforzados y valientes, como esos guerreros suyos, como esos hijos suyos, como esos sacerdotes suyos. Siempre Dios nos va a ver a pesar de que nosotros le fallemos una y otra vez. Entonces yo te invito a que sigas creyéndole a Dios a pesar de lo que hagas, a pesar de lo que estés viviendo en tu vida. No te dejes vencer y sigue escuchando la voz de Dios que te está diciendo, varón esforzado y valiente. Entonces espero que te haya gustado la pequeña palabra de hoy. Recuerda que puedes buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook. También puedes contactarnos, puedes enviarnos un mensaje si quieres hablar con nosotros, si quieres ponerte en contacto con nosotros, o también si necesitas simplemente alguien que te escuche y alguien que ore por ti. Entonces espero que te encuentres muy bien. Les recuerdo, soy Edgar y hasta luego.